sepáis quién soy. A ver. Porque está puesto en el cartel mi nombre, pero bueno, hay algún adorno, ¿no? Me llamo Martín de Frutos, soy doctor en medicina, soy de Madrid, estudié en Madrid, aunque la tesis doctoral la leí en Granada. Estuve 12 años trabajando en el Hospital de la Paz, hice unas oposiciones y en el año 77 las gané en Viña Burgos y abrí el servicio de medicina intensiva. En la Paz me especialicé en anestesia y reanimación y en cuidados intensivos. Y inauguré el hospital, la unidad de medicina intensiva en el Hospital General Yagüe y allí he trabajado 28 años. Después de mi jubilación asistencial, continúo trabajando en el hospital universitario ahora en la unidad de investigación. O sea que he perdido la relación con la actividad profesional sanitaria, pero sigo con la actividad profesional en colaborar, en ayudar a las actividades de investigación que se promueven en la provincia de Burgos y en la de Soria. Bueno, ese es el esquema de mi vida. También desde la jubilación asistencial me dediqué a investigación sanitaria y he escrito 13 libros sobre temas sanitarios de Burgos, fundamentalmente sobre hospitales y fundamentalmente sobre epidemias. Y bueno, pues a mí sí me planteó el Colegio de Médicos mi colaboración en estas exposiciones, en exposición de temas locales, y lo acepté con gran agrado. Además aquí pues tenemos un historiador, Alfonso, en el pueblo, que también le ha dedicado su tiempo y sus hojas, tiene dos tomos que yo conozca muy grandes e interesantes, ¿no? Pues vamos a hablar sobre este tema, la epidemia de gripe del 18 en Arauzo y en su comarca. Pero claro, para llegar a hablar de la epidemia en Arauzo y en su comarca, tenemos que hablar de la epidemia de gripe que fue y cómo acabó aquí, en esta zona. Aquí tenemos dos imágenes. La de la derecha es la provincia de Burgos, que está llena de puntitos y están en esos puntitos representados la mayoría de las localidades de la provincia que yo trato en este libro de la izquierda, que publiqué en el año 2020, que coincidió en diciembre de 2020, justo cuando estaba terminando la tercera ola de la COVID. Con ese motivo me vi obligado no solo a terminar el libro con la pandemia de gripe, sino que lo amplié con el conocimiento de lo que había sido la epidemia de COVID en España hasta el mes de septiembre del 2020. Y así se puede tener la información de cómo una sociedad de 1918 y otra sociedad en el mismo lugar de 2020 se comportaron de forma muy similar, salvo las diferencias de conocimientos que se tenían, ¿no? La evolución social en un siglo había existido, pero el comportamiento como humanos fue la misma, la que se tuvo en 1918 con la pandemia y la que se tuvo en 2020 con la COVID. Pero la epidemia de la gripe, pues es conocido, es una enfermedad viral. Ahora, desde hace tiempo, se conoce que es una enfermedad por un virus. El virus de la gripe, el primer virus de la gripe, que es el virus A, ahora tenemos la B, la C y la B, que se describió en 1900, entre el 31 y el 33, cuando hubo una epidemia de no sé qué, en 1918 no se conocían los virus. Inicialmente se relacionó con una bacteria que se llamaba bacilo de Pfeiffer, y el bacilo de Pfeiffer había sido descrito por un señor que se llamaba Pfeiffer a finales del siglo XIX, porque se había encontrado en algunos cadáveres de gente que había muerto por lo que entonces se llamaba la enfermedad reinante y que se denominó después la gripe. Pero fue una contaminación. La gripe generalmente es una enfermedad, como conocemos,
benigna, pero que puede ocasionar lesiones importantes por sí misma, por el virus, o porque el deterioro del aparato respiratorio de los pulmones facilita la infección por otras bacterias. Y eso fue lo que ocurrió en muchos casos en el año 1918. ¿Dónde empezó la epidemia de gripe? La epidemia de gripe comenzó en Estados Unidos, en este estado, en el estado de Kansas, y en este puntito que hay aquí, que era un cuartel. Entonces empezó con los militares. Hay que tener en cuenta, y eso tuvo mucha importancia en el desarrollo y la transmisión de la enfermedad, que en el año 1918 estaba en la fase final la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, que luego terminó o se hizo el armisticio en el mes de noviembre. Pero en el mes de marzo de 1918 se dieron ahí los primeros casos. Se llamaba el campamento Funston. Y esto es lo que hicieron en el campamento Funston. Hicieron un hospital, por la cantidad de casos que tuvieron. Hay aquí, por ejemplo, este señor, y hay alguno más que tiene mascarillas, que es una cosa muy habitual en la COVID, ¿no? Las mascarillas en la epidemia de gripe se utilizaron en España muy poco. En Estados Unidos sí, con el personal sanitario se ponía mascarillas, aunque los métodos de defensa y de filtración de esas mascarillas eran muy primitivos y tampoco aislaban demasiado, ¿no? Yo en la investigación que hice para escribir el libro solo encontré en las citas de prensa de ese año 2 artículos en que enseñaban a la gente a hacer mascarillas con tela corriente, pero no se utilizaron. Bueno, gracias a que la enfermedad apareció en Estados Unidos, se transmitió a Europa por las tropas americanas que desde la costa este de Estados Unidos llegaban generalmente o a Inglaterra o a la costa de Francia y se infectaron. Se infectó Europa a partir de esa transmisión, pues gracias a eso, de estar provocada, según se acepta en Estados Unidos, y tropas militares las que trajeran a Europa, la pandemia ha quedado con el nombre de gripe española. No significa demasiado mérito precisamente que nos quede. ¿Por qué se tuvo este nombre? Se supone que es que como los países estaban en guerra, sus prensas, sus periódicos, trataron muy poco la afectación de Francia, la afectación de Inglaterra, la afectación de Centro Europa, por no desanimar a los ejércitos que estaban en guerra. En España, como era un país no beligerante en esa guerra, lo trató en su prensa con normalidad. Y esa prensa fue también el origen de la información de otras prensas de otros países. Y al final se quedó como gripe española porque era la prensa española la que llevaba la directriz de información de cómo iban las cosas. ¿Esto cuándo empezó? Empezó en el mes de marzo del 18 del campamento. Y se transmitió a Europa y, por ejemplo, los periódicos de Madrid empiezan a partir del 20 de mayo a hablar de que hay una aparentemente nueva enfermedad que está causando muchas bajas laborales de momento, ¿no? Pero luego se transformaron, parecía relativamente benigna, pero eso fue en esa epidemia, en la primera oleada. Después ya se agravó considerablemente. ¿Cómo evolucionó? Esta pandemia en 3 ciclos o 3 fases diferentes. Aquí tenemos un gráfico en el que se está marcando todos los meses del año 1918, desde enero a diciembre, y en la línea azul está marcando cada mes el número de funciones por en miles de habitantes está marcando esto, en cada mes. La gripe es una enfermedad que nos acompaña siempre y sabemos que tiene agudizaciones en la época invernal, pero siempre hay epidemias de gripe. Y siempre hay epidemias de gripe, siempre hay casos de gripe. Ahora es muy poco habitual que alguno fallezca, pero algunos fallecían y eran muy pequeños, estamos en 1918. La primera oleada, la que comenzó a dar información de llegada a España en el mes de mayo, en
España se elevó un poquito la mortalidad de gripe en los meses de julio y junio. Pero bien, en agosto volvieron a las cifras normales y dijeron, esto ya se ha pasado. Pues no se pasó. En el mes de septiembre aumentó de forma considerable y en el mes de octubre pues hubo unos 53.000 muertos en España por la gripe. Y en noviembre pues 37.000 y en diciembre pues 8.000. Se normalizó otra vez la situación y luego veremos datos de la provincia de Burgos como hubo una tercera ola, pero eso ya pasó en febrero o marzo aproximadamente, ¿no? Eso pasaremos. Como la ciudad de Burgos es la que tenía más potencial humano en ese momento, recurriremos, antes de ver lo que ocurrió aquí, en Arauzo y en esta zona, recurriremos a ver lo que pasó como generalidad en Burgos, en Burgos provincia y en Burgos ciudad. Este es un mapa de España en el que están representados, según la intensidad de color, la repercusión de la epidemia. Por ejemplo, las provincias de color más flojo, Madrid, Córdoba, Málaga o Barcelona, tuvieron menos incidencia, aquí están puestas, ¿no? Menos del 4 por 1000 de defunciones por gripe. Las siguientes en gravedad fueron estas que están en color naranja, en las zonas de Cataluña, Galicia, en la zona de La Mancha, Extremadura, el norte de Andalucía. Mayor gravedad tuvo en la zona del Levante y en Aragón. Y fíjate qué suerte tuvimos aquí en Castilla, que las zonas más castigadas, Burgos, Valencia, Segovia, León, Zamora, Salamanca y Orense. Las zonas más que contribuyeron más a la mortalidad fueron estas. ¿Por qué? ¿Cómo se interpreta esto que fuese así? Vamos a ver. En Francia, que estaba en guerra, los jóvenes estaban en la guerra y los campos estaban sin que les pudieran recolectar la cosecha en el verano. Entonces, en Francia solicitaron ayuda y parece que muchos trabajadores portugueses y probablemente también de la zona del sur o del levante de España fueron a Francia. A principios del mes de septiembre, que es cuando comienza esta segunda ola y la más mortífera, los trabajadores volvieron. La culpa de la invasión de España, la prensa se le echó a los portugueses, porque eran nosotros, claro. Pero a la vez que volvieron portugueses, volvieron también locales españoles. La vía más habitual, desde luego, la vía de trayecto de los portugueses fue desde Irún, pasaron por Burgos hasta Medina del Campo y ahí se distribuyeron o bien hacia Portugal o bien hacia el resto de las provincias de la antigua Reino de León o de Galicia. Y por eso estas parece que son las más castigadas. En Irún se llegaron a poner especie de lazaretos donde se retuviese a la gente que tenía fiebre. Pero la prensa de Burgos indica situaciones serias que ocurrieron en la estación de Burgos porque había enfermos. Y hasta hay un caso que quisieron dejar un cadáver en Burgos. El periódico no dice cómo terminó esa historia, pero uno de los que venía con gripe se murió antes de llegar a Burgos y no hay información de qué pasó después. También por esa causa de la transmisión a través del ferrocarril, los primeros puntos en Burgos que se afectaron fueron los que estaban cerca del ferrocarril y fueron la zona cercana a Castrojeriz, Estepar, en esa zona. Hay un episodio que yo creo que tuvo mucha trascendencia, por lo menos en esa zona. En Villaquilán de los Infantes, las fiestas eran el 8 de septiembre. Se celebraron las fiestas y acudieron de todos los pueblos de alrededor. Y en la semana siguiente, por ejemplo, en los Balbases, que tenía 1.200 habitantes, en la semana siguiente había entre 400 y 500 infectados de la gripe.
Y eso que pasó en los Balbases ocurrió en todas las demás zonas. Y así sí, y así, de pueblo a pueblo, la enfermedad se fue transmitiendo. Y afectó a Burgos fundamentalmente desde el día 10 de septiembre más o menos, que se dieron los primeros casos, hasta ya avanzado en noviembre. En algunas zonas apareció antes, en otras más tarde. Estas son las zonas que yo he descrito con más detalle. Hay más que esos puntitos que hay. Quienes tengan interés en conocer la evolución de la pandemia en la provincia de Burgos, yo he traído un ejemplar del libro que escribí, que voy a dejar aquí en la biblioteca del ayuntamiento, y por el mecanismo que exista, si alguien está interesado, lo puede consultar. En la exposición que estoy haciendo ahora he tomado algunas cosas, información más de esta zona. No, pero el resto de la provincia de Burgos está, yo creo que bien explicada en ese libro. Decía que para tener un informe más completo nos tenemos que dedicar un poco a lo que ocurrió en Burgos provincia, que tenía casi 30.000 habitantes. Perdón, Burgos ciudad. Todo eso es luego transportable a otras localidades hasta cierto punto, porque no es lo mismo comparar luego con localidades que tienen 400 habitantes, no es lo mismo. Pero bueno, la información que más ha quedado y que históricamente tuvo reflejo en documentos que se pueden consultar ahora fue de la ciudad de Burgos. ¿Cuántos hemos visto la mortalidad que hubo, por ejemplo, en España? Más de 50.000 por gripe en el mes de octubre. ¿Cuántos casos de gripe, de enfermedad hubo a Burgos, que estamos tratando ahora? Pues no se conoce, porque la gripe entonces, bueno, no se conocía como tal, como enfermedad por virus, porque no se habían descubierto los virus, y porque no era de enfermedad de declaración obligatoria. Y no hay documentación oficial que los guarde, porque la mayoría de la gente, en ausencia de seguridad social en ese momento, tenían atención médica privada, el que la podía pagar. Y eso no queda registro en ningún sitio. Es posible que algún médico haya apuntado el número de pacientes que ha visto, pero no hay. Entonces tenemos que recurrir a la documentación que existe, que era a la medicina de beneficencia. La gente que no podía pagar un médico, ¿no? La gente más pobre. Y estos son datos del municipio de Burgos. Esta línea negra, marcados en esta escala que hay aquí, está representando las visitas domiciliarias que hacían los médicos de la beneficencia desde el mes de abril. Desde el mes de abril, pues más o menos, hacían unas 500 visitas en la ciudad de Burgos. En el mes de septiembre subieron las visitas a 911 y en el mes de octubre a 1.350. O sea, aquí se doblaron y aquí casi se triplicaron. Luego ya en noviembre volvieron a normalizarse, a las habituales. Entonces, estas son llamadas que tienen los médicos de la beneficencia para ir a ver a enfermos en domicilio. Lógicamente esto coincidió con la epidemia de gripe. Luego todo este ascenso de las llamadas a médicos deben ser atribuidas a la epidemia de gripe que afectó a Burgos en estos meses. En la parte inferior, y en esta otra escala, están puestos los fallecidos certificados por médicos de asistencia domiciliaria de la beneficencia, porque el que podía pagar un médico no necesitaba llamar a un médico de gratis. Le llamaba al médico, le visitaba en su casa, el paciente estaba conviviendo con su familia, comiendo la comida que se hacía a su familia, o sea que su ambiente era mucho más cómodo, ¿no? Bueno, pues la mortalidad que la beneficencia era de unos entre 7 y 10 fallecidos al mes. En estos 2 meses, en septiembre fue de 25 y en octubre de 43. Luego en noviembre volvieron a normalizarse.
Sí tenemos datos de la asistencia hospitalaria, pero en la asistencia hospitalaria nos pasa lo mismo que con las visitas a los domicilios. Solo hay datos hospitalarios de los enfermos que iban a los hospitales, y los enfermos que iban a los hospitales eran solo los pobres. Los que podían pagar un médico tenían el médico en casa, tenían su familia en casa. Entonces, estos son datos del Hospital de Beneficencia de Burgos, que estaba en el Hospital de San Juan. El Hospital de San Juan, entiendo, estaba donde ahora está la biblioteca pública. Entiendo que es conocido de casi todos, la plaza de San Juan, la biblioteca a un lado. Es que es necesario para que interpretar una foto que voy a poner ahora, que recuerden dónde estaba el Hospital de San Juan. ¿Dónde está la plaza de San Juan? Bueno, Iglesia San Lesmes. O la iglesia San Lesmes, para que salga la gente. Enfrente de la iglesia de San Lesmes estaba el Hospital de San Juan. Estos son los ingresos de las salas de medicina que había en el Hospital de San Juan entre enero y agosto del año 18. Estos poquitos. Había unos 30. Ingresaban cada mes, de los cuales salían vivos 20 y morían 5, más o menos. En el mes de septiembre, pues ya casi 80 ingresan. Y en el mes de octubre, pues superan los 220. La mortalidad que tenían los enfermos de gripe no varió mucho con el resto de las enfermedades que se ingresaban. Entonces, la proporción entre zona roja, que son los que dieron de alta por fallecimiento, o zona amarilla, que son los que dieron de alta por mejoría o curación, se mantiene, ¿no? A partir del mes de noviembre también el número de ingresos mensuales recuperó su situación anterior. Pero vamos a ver aquí este otro dato, es el número de camas ocupadas en el Hospital de San Juan. Por hombres de color azul y por mujeres de color naranja. En agosto son estas, y en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, fijaros cómo aumentan, sobre todo en el número de mujeres. Claro, este número de pacientes no cabían en el Hospital de San Juan. Igual que ha ocurrido con la epidemia de COVID en el Hospital Universitario de Burgos, se habilitaron zonas nuevas para ingresar a pacientes. Aquí también en Burgos habilitaron zonas nuevas, ¿no? Ahora me pasa lo siguiente. A ver, todos estamos ahora mirando hacia ahí al fondo. Vamos a la siguiente. Estamos en la plaza de San Juan. Aquí a nuestra izquierda está el Hospital de San Juan. Estamos mirando hacia Burgos. Ahí está Burgos. Aquí delante está el río Vena. ¿Me podéis seguir, no? Aquí está el Hospital de San Juan, aquí está San Lesmes y aquí tengo el río Vena. Pues yo avanzo por la plaza de San Juan, cruzo el puentecito del río Vena y me paro y miro hacia allá, hacia la actual plaza de España. Aquí estoy mirando, esta es la plaza de España. Este edificio de aquí, que se ve muy mal, es la Plaza de Toros, que se derribó y ahí se hizo el edificio de la Caja Círculo, que ahora es banco, Ibercaja. Estas son las piedras del hospital de la iglesia de San Lesmes. Y entonces estamos por la calle de San Lesmes caminando desde la Plaza de San Juan, que está aquí a la derecha, hacia la Plaza de España. Esta valla está cubriendo lo que fue en su día el cementerio de la iglesia de San Lesmes, que se limpió un poquito antes de 1850, o sea que ya no tenía. Y esta zona, que ahora está ocupada también por un banco, que es Caja Viva, Caja Rural, esto era de dominio municipal. Pues aquí, esta puerta, este edificio se comenzó a construir en el siglo XIX con la idea de hacer los lavaderos de San Lesmes, pero no se terminaron. Y muy a finales del siglo XIX
gente con espíritu benéfico le pidió al ayuntamiento que montase ahí una cosa que se llamaba la tienda asilo, que había en muchas ciudades, que se dedicaba a hacer comidas para obreros, que se los cobraba a precios muy baratos, y lo que sobraba se lo repartían a los pobres. Esta tienda asilo solo funcionaba desde mitad de diciembre, en tiempo frío, desde mitad de diciembre a mitad de abril, más o menos. Entonces, en el mes de septiembre, cuando vino el agobio de ingresos, esto estaba vacío. Esta es la puerta que vemos ahí, este era el comedor. Quitaron las mesas, metieron camas y probablemente, aunque no lo he encontrado escrito en ningún documento, este fuese el hospital de mujeres con gripe, que hubo muchas, hemos visto en la diapositiva anterior. Pues aquí estuvieron las mujeres con gripe. Se contrató un médico también que se encargaba, el ayuntamiento contrató un médico que se encargaba también de esta ampliación del hospital. Y ya esta es vamos a terminar datos de información de la ciudad de Burgos. Esta es la mortalidad de la ciudad de Burgos en el mes de septiembre, de octubre y de noviembre. El 13 de septiembre fue la primera muerte de gripe en Burgos. Los primeros casos se dieron fundamentalmente en los cuarteles, los servicios higiénicos de los cuarteles. No estaban demasiado bien y hubo mucho enfermo militar y luego ya pasó al resto de la población. Fíjate, desde mitad de septiembre, están representados los adultos en color rojo y los niños en color azul, como se pasó de una mortalidad en Burgos cada día de 3 o 4 personas, y se llegó a mediados de octubre hasta 21 fallecidos el mismo día. Esto, aparte de la angustia que ocasionaba en la población, eran los trastornos. Se suspendieron los velatorios de fallecidos en los portales, se suspendió el paso de la comitiva del entierro por las iglesias, iban directamente al cementerio, y una vez en el cementerio, no solo en la ciudad de Burgos, sino en muchas localidades de la provincia, hubo una cosa que ahora estamos muy acostumbrados en la seguridad social, que es la lista de espera. Pues hubo lista de espera en el cementerio para ser enterrado y en el de Burgos también. Vemos aquí ya que a mediados de noviembre ya se adquieren las cifras habituales de difuntos por las enfermedades existentes en la época, pero la influencia de la gripe fue tremenda. Claro, se suspendieron también los toques de campana en las iglesias por los difuntos, porque entonces estaba todo el día sonando las campanas y eso agobiaba mucho a todos los habitantes, ¿no? Y estas medidas de Burgos se adaptaron en muchas otras poblaciones. Por tener una idea de cómo influyeron en la ciudad de Burgos las 3 oleadas de la gripe, esta es la que hemos visto antes en España, y ahora vemos en Burgos. Pues, repito, en Burgos también siempre había casos de gripe que fallecían, pero 1 o 2. En mayo pues hubo 4 hombres y 3 mujeres, pero en septiembre, octubre y noviembre superaron, llegaron casi a 250 entre los 3 meses. En noviembre ya bajó mucho, pero fijaos el mes de octubre lo que supuso en la ciudad de Burgos. 83 hombres y 121 mujeres murieron de gripe. El número de enfermos es difícil saber, el número de muertos es más sencillo porque en la mayoría de las ocasiones, en este caso, en los certificados de los médicos en los registros civil ponían la causa de la muerte. Entonces, es posible, estos datos deben ser bastante exactos. Y aquí un dato que también es trascendente y un dato penoso. Aquí estamos viendo en tantos por ciento grupos de edades en la población, cómo fallecieron. Y ven, los más altos, la mayor proporción de muertes se da
entre personas entre 20 y 40 años, la edad más productiva de la vida, pues fueron los que más se murieron. También hay que tener en cuenta que también era el mayor número de pacientes, de habitantes que había, estaban en esta época. Por ejemplo, este grupito de los de más de 69 años, o sea, de 70 años en adelante, no se alcanzaban esas cifras, o sea, el número total de habitantes estos son datos de la provincia de Burgos, era bajo, ¿no? Y esta otra línea negra está indicando también el porcentaje de mortalidad de esos grupos de edades en España, y es muy parecido. O sea que aunque en Burgos la epidemia tuvo muchos casos y muchos muertos, ¿no? La distribución por edades fue muy parecida en la provincia de Burgos o en el resto de España, ¿no? La línea negra se parece mucho a la zona alta de cada una de estas barras que están representando. Pero a mí lo que más me llamó la atención es esto, que personas, los que más se murieron fueron entre 20 y 40 años. Desde el punto de vista de la productividad laboral, eso es una catástrofe. Y también desde el punto de vista del cuidado de las familias, son las edades en que la gente tiene niños pequeños. Bueno, pues muchos que se quedaron ahí. En la ciudad de Burgos, aquí tenemos mortalidad en color azul, en la mortalidad de Burgos, en septiembre, octubre y noviembre, y en color marrón en el resto de la provincia. En Burgos ciudad había prácticamente 30.000 habitantes, y en el resto de la provincia no llegaban a 300.000, o sea, en conjunto pues había casi 330.000 habitantes en la provincia. Entonces, en el mes de septiembre en la provincia no hubo demasiada mortalidad, pero en el mes de octubre subió a 4.000 muertos. Llegaríamos a aquí, a la barra, si lo hubiera hecho con continuidad, ¿no? En noviembre prácticamente desapareció casi, solo hubo 11 casos de muertos en la ciudad de Burgos, pero todavía quedaron casi 500 en el resto de la provincia. Y en diciembre no hubo muertos en Burgos, pero todavía quedaron 52 en la provincia. O sea que, claro, estamos comparando una ciudad con muchas localidades que la transmisión de la enfermedad entre ellas fue muy variable y tardó un tiempo de pasar de unas a otras. Y aquí esto lo he traído como muestra de quiénes son los que más sufrieron la enfermedad, los que estaban en sus casas, pero los que iban a sus casas a visitar a los enfermos, los médicos y los sacerdotes. Y en la provincia de Burgos he encontrado registros de 7 médicos que murieron de la epidemia y hay un registro de 24 sacerdotes. Practicantes, como eran, yo entiendo que eran una profesión un tanto de un nivel más bajo, no los han contado, pero también tuvo que haber. Entonces se morían más los que estaban en contacto con los pacientes, médicos y sacerdotes. Y vamos a ver solo 2 imágenes de qué trascendencia tuvo en la población esta epidemia en Burgos. Esta línea está marcando desde el año 1915 a 1918 cómo fue creciendo la población de Burgos, de la ciudad de Burgos. Anterior. Y aquí vino la epidemia. Entonces, en el año 19, la población de Burgos bajó pues unos 300 habitantes. Y en los años siguientes se fue aumentando, ¿no? Hasta, bueno, pues en el año 24 ya se alcanzaron las cifras que había en el año 18. ¿No? Pero hubo una reducción del número de habitantes de la ciudad. Esto mismo lo he querido hacer en las poblaciones de esta zona, y claro, son poblaciones mucho más cortas y es más difícil demostrar esto, pero si nos da tiempo y tenéis paciencia, os lo enseñaré. La siguiente. Y por último, un dato importantísimo, me parece a mí un dato social importantísimo. El grupo mayor de fallecidos fue entre 20 y 40 años, o sea, algunos solteros, otros recientemente casados, otros casados ya con niños avanzados. Este es
el número de matrimonios, el límite de estas barras es el número de matrimonios que hubo en Burgos en 1917, el 18, el 19 y el 20. En el año 1919, al año siguiente de la pandemia, el número de matrimonios aumentó. En muchos casos fue porque gente que pensaba casarse a final de este año tuvo problemas, muertes familiares y retrasaron la boda. Pero otro dato que a mí me llama la atención es el porcentaje de estos matrimonios, que está escrito aquí, pero por si no lo leéis bien no lo contaré yo, de estos matrimonios que tienen uno o los dos contrayentes viudos. Cuando una mujer se muere a su marido por gripe, o por lo que fuera, pero por gripe estamos viendo aquí qué ocurre, que se quedaba con los hijos y se quedaba sin la fuente de ingresos. La solución, casarse otra vez, a ver si le mantenían a los niños, ¿no? Cuando se quedaba viudo el hombre, se moría la mujer, seguía produciendo, porque las fuentes del ingreso estaban en el varón. Pero ¿qué puñetas hacía con los niños él? Pues lo lógico que se casase. Y esta es una interpretación mía, pero en el año 17 y 18 pues hubo un porcentaje de entre el 16 y el 18% de matrimonios con viudos, y en el 19 el 26% y en el 20 el 25%. Aumentó mucho el número de matrimonios con viudos, y eso entiendo yo que es para resolver los problemas económicos y existenciales de la familia. Vamos ya es hora de llegar aquí, ¿no? Bueno, vamos a empezar por esta. Esta es un mapa de la provincia de Burgos del año 1918. Y en este mapa he recortado, yo he marcado en color blanco este otro que hay aquí. Y aquí tenemos dos zonas. La zona verde es la zona de la ribera y bueno, está incluido también la zona del Lerma. Y la zona naranja es la zona de la sierra, ¿no? Bueno, nosotros estamos aquí, en este punto. Y estos son los puntos de las localidades de las que yo voy a tratar ahora como lo que se conoce, o por lo menos lo que yo he podido conocer de lo que ocurrió en la epidemia en el año 1918. Lo vamos a hacer en tres. He dividido esta zona en tres grupos. Una es la zona de la ribera y la zona de la sierra la he dividido en dos. Una es la que está en relación con Salas de los Infantes. Esta está en relación con Aranda. Aquí tenemos Aranda de Duero, aquí Salas de los Infantes, aquí es la zona de sierra más alta. Y otras dos diapositivas de toda esta zona, que es la zona intermedia entre sierra y ribera, que es donde estamos ahora. Pues vamos a empezar por la parte de Aranda. Todas estas diapositivas están dibujadas con el mismo tipo de diseño. Claro, aquí está muy claro, tenemos Aranda de Duero, Gumiel de Trán, Peñaranda, Zazuar, Baños de Valdearado, estamos por la zona de Aranda. Y cuando ves esto, dices, bueno, está claro, en Aranda de Duero han fallecido, estos son muertos. Vamos a hablar ahora solo de muertos, que son los registros que quedan, ¿no? Bueno, como venimos hablando en toda la charla, de muertos. O sea, en Aranda se han muerto más que Peñaranda, y luego Baños de Valdearado, y luego Gumiel y luego Zazuar. Bueno, esto es así, número de muertos, pero hay que relacionarlo con el tamaño del pueblo. Aquí, en Aranda de Duero, en el mes de octubre hubo 72 fallecidos, pero había 5.000 habitantes. Y en Zazuar y en Baños de Valdearado murieron menos, pero había poco más de 1.000 habitantes. Para eso, y con intención de ayudar un poco a interpretarlo, he añadido una línea negra, esta. Esto es la mortalidad esperada en esa localidad en función del número de habitantes que tiene y en función de la mortalidad global de la provincia de Burgos de ese año, ¿no? Entonces, en Aranda de Duero, lo lógico, bueno, digamos, lo esperable es que cada mes fallecieran 11 personas. En Gumiel de Izán, que fallecieran 5.
En Peñaranda de Duero 4, y así, ¿no? Entonces, está bien. Lo que tenemos es, si es posible, yo entiendo que es difícil, relacionar el trozo de los que se debían morir con el trozo de los que se murieron. Y que aquí hay, veis que aquí hay dos colores, los rojos y los azules. Los rojos son los muertos por gripe. En la mayor parte de las localidades, y dada la trascendencia que tuvo esta epidemia, los sacerdotes apuntaban el que se había muerto de gripe, pero no es así. Por ejemplo, en Baños de Valdearados no están separados los de gripe con los de no de gripe. Entonces, lo lógico sería interpretar que los que se debían morir de cualquier enfermedad eran hasta la rayita negra, y todo lo que supone la rayita negra son muertos por gripe. Esto no es absolutamente exacto, pero es bastante lógico. Pues bueno, en Peñaranda de Duero la mortalidad fue mucho mayor que en Aranda, por número de habitantes, ¿no? En Gumiel de Izán fue relativamente baja, y aquí nos aparece un nuevo colorcito, que es el color verde, que pone ahogados. Y es que, y esto lo vamos a tratar en más sitios, por ejemplo, lo vamos a tratar en Huerta del Rey y lo vamos a tratar aquí en Arauzo. Las desgracias no vienen solas, se asocian los problemas. Pues bien, aquí hay uno de estos, esta marca de 4 muertos en amarillo, tiene que ver con Aranda de Duero y Gumiel de Izán. En Aranda de Duero, aquí está puesto en Aranda de Duero, los primeros casos de gripe fueron aproximadamente por el día 8 o 10 de septiembre. Fue la zona que más pronto empezó de la provincia también, porque aunque los obreros, en teoría portugueses, venían por el ferrocarril, la carretera principal, que unía Burgos con Madrid, también tenía mucho tráfico y también muchos pacientes transmitieron la enfermedad. En esta zona, Aranda de Duero, Gumiel de Izán y los pueblos cercanos, la gripe empezó en el mes de septiembre, y muy pronto en el mes de septiembre. El día 21 de septiembre del año 18 hubo feria en Aranda. Ya había bastantes enfermos de gripe, pero, y en esto no hemos cambiado mucho, los políticos barajan la balanza de la sanidad y la balanza económica. Entonces, no es conveniente en una ciudad decir que está contaminada por una epidemia porque no entra nadie. Yo os hablo en Torre Pacheco. En Torre Pacheco dice, coño, a ver si esto se arregla, que aquí no viene nadie a gastar un duro, ¿no? Bueno, no es lo mismo, pero bueno, es un episodio puntual, el de Torre Pacheco, y es un fenómeno puntual también que en una zona se desarrolla una epidemia. Entonces, se le quitó fuerza a la contaminación de gripe en Aranda. Entonces, fueron a la feria el 21 de septiembre, la gente de todos los pueblos vino, y entre ellos vino 4 elementos de una familia de Babón de Salva a comprar maderas a la feria. Bueno, por la tarde, cuando todos los que habían estado en la feria de fuera se fueron a sus pueblos, pues vino una cosa en la que ahora también estamos acostumbrados, un tormentón de aquitepero. En Aranda, esa tormenta rompió 2 puentes en el río Bañuelos, 2 puentes. Y cuando los 5 familiares que iban de Gumiel de Izán, que habían venido a Aranda de Duero a comprar madera, llevaban el carro por la carretera, ¿no?, hacia Burgos, hacia Babón. Al pasar por Gumiel es cuando les pilló la tormenta, y bien por los truenos, por los relámpagos, porque se resbaló el carro, se cayó al río. Se cayó al río, volcó, y de los 5 que llevaba encima de las maderas, supongo, y tapaditos con mantas, porque estaba lloviendo a cántaros, aplastó a 4 y les mató. Claro, eran de Babón de Sleva, pero les había ocurrido el episodio en Gumiel. Allí se quedaron, y yo sin pilas, parece, también me quedaba.
quedaron en Gubiel y allí les enterraron. Entonces los 4 muertos son consecuencia de otro episodio dramático que ocurrió el día 21 y este también lo comentaremos, que también tuvo consecuencias aquí en Arauzo. En Baños de Valdearados, un dato también profesionalmente me afecta. En los primeros días de la epidemia falleció el médico que tenía 28 años. 28 años. Falleció el médico los primeros días de la epidemia. Pues dejamos Aranda y vamos a la zona de la sierra. Tenemos Salas de los Infantes, Canicosa, Vilviestre, Quintanar de la Sierra. Claro, aquí decimos, uy, Salas de los Infantes, está en azul a la izquierda, hubo muchos más muertos que en Quintanar de la Sierra. Sí, pero es que además, en este caso, tenían el mismo número de habitantes. Eso quiere decir que la influencia de la gripe en Salas de los Infantes fue mucho menor. Solo en el mes de octubre pues hubo 27 fallecidos, que ya está bien, ¿no? Cuando tenía que haber 3 o así, digamos, la media sería inferior a 3 en Aranda, en Salas de los Infantes, en esos años, pues subió a 27. Mientras que en Quintanar de la Sierra, pues hubo en total, están en color rojo, 67 fallecidos. 67 fallecidos en un pueblo de 1.400, 1.500 habitantes. En Canicosa de la Sierra y en Vilviestre, bueno, pues digamos que tuvieron una afectación relativamente más baja. En Vilviestre también hay otro caso doloroso también. Fijaros, ahora se está discutiendo, llevamos ya muchos años, cuál es la edad adecuada de jubilación. Se está prolongando poco a poco. El médico de Vilviestre del Pinar, que se llamaba Tomás García Terradillos, tenía 76 años, que es un poco más de los 66 o 67 que se están poniendo ahora, ¿no? Y enfermó pronto de la gripe, pero era el único médico del pueblo, no podía tener ayuda de otros porque estaban también agobiados, y siguió trabajando lo que pudo, en muy malas condiciones. Acabó muriendo, no sé si de consecuencias de la gripe o de qué, en el mes de diciembre. El doctor García Terradillos, dedicado a su padre. Y Gracias. Tenemos quien no puede hacerlo. Y ahora quiero hablar de la relación entre Quintanar de la Sierra y Neila. Conocéis mucho mejor la geografía de esta zona, mejor que yo, ¿no? Quintanar de la Sierra, en 1918, aunque mala, tenía carretera en comunicación con la cabeza de partido, Salas de los Infantes. Entonces, bueno, pues los trámites administrativos tenían que desplazarse, pero lo podían hacer. Neila no tenía carretera que le comunicase con Quintanar de la Sierra, tenía camino. Y se sentían discriminados. Y por este motivo insistían con frecuencia ante la Diputación que les hicieran una carretera, ¿no? Bueno, pues claro, en la epidemia de gripe el aislamiento suponía un método de protección, ¿no? Pero además el alcalde de Neila y el de Moncalvillo de la Sierra pusieron barreras en su término municipal porque en Quintanar la epidemia tenía una virulencia tremenda. Eso es el mes de octubre, ¿no? Bueno, pues el alcalde de Neila solo tenía menos de 500 habitantes, el alcalde de Neila mandó a un guarda al límite del municipal con el de Quintanar y no podía pasar nadie. Esto ocurrió en bastantes sitios, sobre todo con el reparto del correo. Quien repartía el correo, porque tenía un autobús que les dejaba la correspondencia y la tenía que llevar a otros pueblos, las llevaban a los demás pueblos. Pues en muchos pueblos impidieron
que el correo llegase y lo dejaban en el borde del límite municipal. Y alguien de ese pueblo luego salía, lo recogía y lo llevaba a la zona habitada. Esto ocurrió en muchas ocasiones, en muchos pueblos. Después, Neila bloqueó su relación con Quintanar. Pero ¿qué pasó? Esto ahora es una interpretación mía después de conocer la evolución de los fallecidos. El último fallecido en Quintanar de la Sierra, que está aquí, fue el 23 de noviembre. Y ya, claro, la epidemia había cedido de forma considerable. Entonces, pienso yo que en ella debieron pensar, esto ya se ha acabado. Y levantaron ese bloqueo. El día 26 fue el último muerto de Quintanar de la Sierra, y el día 23 de noviembre, y el 29 de noviembre fue el primero de Neila. Entonces, yo supongo que levantaron ese bloqueo, empezó a haber comunicación, empezó a haber contagio y aparecieron los muertos en Neila. Y en los 20 días siguientes hubo 5 fallecidos en Neila. Seguimos. Decimos que las desgracias a veces se acompañan. Vamos a hablar ahora de Huerta de Rey. Vamos a la zona. El 26 de febrero, martes, a las 3 de la tarde, esto ya recordáis todos porque esto se ha transmitido, el espectacular incendio que destruyó casi la totalidad de Huerta de Rey. Se salvó las casas que estaban al otro lado del río. En este incendio, que tuvo una ayuda inmediata de los habitantes de los pueblos cercanos, se juntaron hasta 6.000 personas en esa tarde, porque claro, el humo, no sé si hoy el sonido de las campanas qué tal se transmitiría, ¿no? Pero el humo se veía. Se juntaron 6.000 personas. Arauzo contribuyó con una bomba de agua, que se debían enchufar, pienso yo, en el río, y intentó colaborar en lo que se podía a mitigar el incendio. El incendio duró toda la tarde y toda la noche y prácticamente ya se terminó por la mañana. Por desgracia, el pueblo quedó destruido, pero por fortuna para nuestro recuerdo, unos días después del incendio, un fotógrafo de Burgos, de nombre Alfonso Vadillo, fue a Huerta de Rey y realizó un reportaje fotográfico. No se sabe exactamente, con la documentación de esas fotografías no guarda la fecha que se hizo. Se hicieron en el mes de marzo, pero pienso yo que serían los primeros días del mes de marzo. Y aquí vamos a pasar algunas. Está la zona que quedó conservada, la zona que quedó derruida, sí, que les podemos pasar a llamar de brisa. Esto es lo que quedó después de quitar las zonas. Al parecer hubo solo un fallecimiento de una señora en la casa en que se sospechó que había iniciado el fuego. Probablemente fue en el mes de febrero, quizá por algún método de calentamiento que tenía, se incendió y pasó a todos los... El ayuntamiento estaba reunido a esa hora, después de comer. Estas son imágenes de Huerta de Rey deshecha, sigue. Y esta es la última de las que yo he traído. Se debió en las zonas de casa que estaban útiles, pues alguna, claro, mucha gente tenía hornos y se fabricaba el pan, ¿no? Y aquí tenemos el momento de repartir el pan entre los habitantes de Arauzo. Hubo una suscripción en la ciudad de Burgos que sacó bastantes miles de pesetas, que fue invertida en la reconstrucción del pueblo. Hubo una colecta nacional, se diseñó de nuevo la estructura de la población en la zona destruida y se inauguró, siendo en febrero del 28, se inauguró el pueblo
nuevo, reconstruido en el año 21, o sea que 3 años después. A mí me admira que el número de habitantes de Huerta del Rey, después del incendio, era aproximadamente el mismo que antes, o sea que no huyeron. No huyeron porque otros tendrían familiares en otros pueblos que les podrían recibir, ¿no? Entonces la población de Huerta del Rey se mantuvo relativamente constante después de este show. Bueno, pues después de esto en febrero, en septiembre y en octubre vino la gripe, pues sí, debían vivir ya en Huerta del Rey en condiciones un tanto precarias, pero aquí tenemos los datos de Huerta del Rey, que tenía 1.230 habitantes aproximadamente. Aquí tenemos Torre del Pinar, aquí estamos nosotros, Arauzo de Miel, Brazacorta, que aunque Brazacorta pertenecía a la Ribera, la he traído aquí por las cercanías que tiene, y Quintana Raya. Claro, en Quintana Raya estos datos me los ha dado el sacerdote Antonio, y consta en el libro que todos fallecieron de gripe. Pero cuando la mortalidad esperada era esta poquita, que sería pues, aproximadamente un poquito menos de 1 cada mes, pues el mes de octubre hubo 19 entierros. Es impresionante, en un pueblo pequeño. En Huerta del Rey me extraña que aquí hay un dato del 2 de noviembre que dice que ya está la epidemia vencida en Huerta del Rey y que ha habido 22 víctimas. Yo creo que tuvo que haber más de 22, porque no puede haber 17 víctimas de otras causas distintas a la gripe, ¿no? y 19 por la gripe, me parece. Entonces, probablemente muchos de estos son fallecidos también de gripe. Muchos certificados que no ponen muerte de gripe es gente que tenía otra enfermedad y al ser infectados por la gripe fallecieron por la otra enfermedad, ¿no? Entonces, en los certificados no consta muerte por gripe, pero la gripe tuvo una mortalidad directa y otra indirecta a través de otras enfermedades. En Otorio del Pinar, ¿no?, también se superaron, porque en el mes de septiembre la mortalidad es la aceptable, digamos, la esperada, pero en octubre y en noviembre no es así. Y aquí hay otra historia de médico también muy grave. 28 años tenía el médico de Otorio del Pinar, falleció al comienzo de la epidemia, pues no pudo atender a los pacientes, pero una semana después falleció su mujer. Tenía 28 años y la mujer tendría más o menos parecido. Lo que no consta es si tenían niños, pero es probable que tuvieran niños también, ¿no? Pero bueno, es las catástrofes que organizan las enfermedades, ¿no? Sobre todo cuando afectan a tanta. En el Arauzo de Miel no están descritos causas de muerte, gripe y no gripe. Es curioso que la mortalidad todos los meses, septiembre, octubre y noviembre, supera la esperable. He puesto aquí 2 puntitos. Estos 2 puntitos amarillos indican fallecidos no en Arauzo de Miel, sino en Toña Santos. Estos son 2 fallecidos en Toña Santos. Miramos, si cogemos octubre y noviembre, hay, me parece que 15 fallecidos en Arauzo. De esos 15, 10 eran niños. El niño mayor tenía 10 años, la siguiente de 4 y los otros 8 por debajo de 4 años, muchos antes de cumplir el año. Claro, no os acordaréis porque yo he puesto muchas imágenes, pero en la representación de la provincia de Burgos, aparte de que la mayor porcentaje de muertos se dio entre los 20 y 40 años, también hubo una mortalidad muy elevada en los niños. Pues los niños fueron víctimas también de la epidemia de gripe. Y por último, bueno, por penúltimo, porque luego voy a hacer un micro añadido que no es de Burgos, tenemos otra zona de la sierra, Hinojar del Rey, Peñalba de Castro, Arauzo de la Torre, Arauzo de Salce y Espinosa de Cervera. El número de habitantes de los Arauzos generalmente
están a Oruzo de Miel, que tenía más de 700 habitantes entonces, se identifica bien, son los datos del Instituto Nacional de Estadística, los que yo pongo en estas diapositivas. No son exactamente los mismos que he puesto en el libro, pero estos son del Instituto Nacional de Estadística. A Arauzo de la Torre y de Salce los incorporaban a Arauzo de la Torre, los de los dos pueblos. Y en este caso, en el Arauzo de la Torre, la mortalidad fue considerable y probablemente este grupo de aquí, de color azul, que pone muertes no por gripe, sean por gripe también. Hinojar del Rey también, Antonio Sacerdote me dio los datos, ¿no? y hubo 19 fallecidos entre los 2 meses en Hinojar del Rey. Espinosa de Cervera, que solo tenía 287 habitantes y por tanto, mirar la raya negra, qué bajita está, porque se tenían que morir muy pocos, cada 2 o 3 meses uno, se esperaba, ¿no? Bueno, pues en el mes de octubre hubo 13 fallecidos. Y ahora quiero terminar por unos datos que no son de Burgos, sino que son de Soria. Este pueblo, Alcoba de la Torre. Alcoba de la Torre, ¿qué actividad tiene ahora? ¿Vive gente? Sí. Vive gente en Alcoba de la Torre. Bueno, pues Alcoba de la Torre, aquí está en la zona amarilla, porque está en Soria, pero perteneció a Burgos hasta muy avanzado el siglo XIX. Pertenecía al partido judicial de Aranda de Duero, pero le limitaron, le pusieron el límite provincial y se le incorporaron a Soria para depender del partido judicial de Osma. Bueno, pues en Alcoba de la Torre, que está aquí al lado de Lozacorta, claro, el día 30 de noviembre, un periódico de Soria, llamado El Porvenir Castellano, pone: en este pueblo ha hecho su aparición el mal reinante. Hay 19 atacados y una defunción. Aquí. Y esto es el día 30 de septiembre, o sea que la epidemia comenzó a finales de septiembre, probablemente. Bueno, uno de los primeros que enfermó fue el médico, que no se murió, se curó, pero no podía visitar a los enfermos. Entonces, en esa situación, el maestro del pueblo, tenía menos de 300 habitantes, que se llamaba Cipriano Martínez, se dedicó a ir visitando a los pacientes en sus casas, visitaba luego al médico, le explicaba cómo estaban, el médico le decía qué tenían que hacer, volvían a la casa de los enfermos, se lo contaba y así funcionó. Así funcionó. Claro, las escuelas estaban cerradas, el médico no tenía otra cosa que hacer, pero lo lógico es que se hubiera cerrado, como hacía casi todo el mundo en sus casas, y no se movió. Bueno, pues después de esta actividad se contagió de gripe y se murió. Y aquí está, el día 17 de octubre, en una revista que se llama El Magisterio Español, vinieron unos cuantos maestros que habían fallecido de la epidemia. Aquí está Cipriano Martínez, maestro de Alcoba de la Torre, otro de Soria, Petra Viera Conde, de Fontebella, aquí uno de Álava, Manuel Losa, España, de 23 años, y Patricio Tirilonte, de 28 años, en Ajuar, Burgos, al norte. La epidemia de gripe está llena de noticias catastróficas y de noticias heroicas. Y esta pues una de ellas, y yo he querido traerla aquí. ¿Lo dejamos o aguantáis 5 minutos? ¿Lo aguantáis 5 minutos? Pues no, con 5 vale. Hemos visto antes cómo en una ciudad entonces grande, Burgos, disminuyó la población. Entonces yo he querido mirar, ¿y qué ocurrió con estas ciudades pequeñas aquí? También la epidemia redujo el número de habitantes. Claro, lo que pasa es que no solo influyó el número de personas que se murieron, influyen también las actividades económicas que hacen que sean necesarios más obreros o menos y que la gente se quede en el pueblo o se marche o vengan obreros de otro sitio, ¿no? Entonces hay muchos factores. En las cifras que vamos a ver ahora no influye solo la mortalidad y algunas
cifras que yo he tenido me resultan un tanto chocantes, sin conocer qué es lo que pasó en el pueblo en aspectos económicos y laborales. Aquí tenemos poblaciones de más de 1000 habitantes. Bueno, Peñaranda, y lo que tenemos que comparar es el censo de 1910 y el censo que está antes de la epidemia y el censo de 1900 después de la epidemia. Esta línea es la evolución del número de pobladores, pero lo que tenemos que fijarnos es en la parte más gruesa que yo he marcado. Entonces, Peñaranda de Duero aumentó un poquito en estos 10 años los habitantes. Salas de los Infantes tuvo un descenso impresionante, que no es porque se murieron, porque hemos visto que Salas no tuvo mucha repercusión la epidemia en esa ciudad, pero bajó mucho, luego se recuperó. En 1930 se ha recuperado. En Ontoria del Pinar bajó un poquito la población. En Huerta de Rey bajó un poquito la población. En Baños de Valnerados bajó, más o menos se mantuvo. Y Canicosa de la Sierra tuvo una caída impresionante que tampoco es explicable porque la repercusión en mortalidad de la epidemia de la gripe fue pequeña. Aquí poblaciones entre 500 y 1000 habitantes. Arauzo de Miel. Pues bajó la población. Yo no sé si Alfonso se habló que la actividad económica se redujo. Hay un dato que os dije que os iba a contar de Arauzo de Miel y lo voy a explicar ahora, eso de que las desgracias nunca vienen solas. El tormentón del 21 de septiembre que provocó los trastornos en Aranda, que en Bumiel de Izán se cayó el carro, el tormentón del 21 de septiembre en Arauzo de Miel, hay una nota de prensa que dice que hubo casas que llegó el agua a 1 metro. O sea que todas estas imágenes que hemos visto de Valencia y que ahora vemos todos los días en el telediario y que hace 10 días ha habido un tormentón, pero no ha llegado a 1 metro este. ¿Sí? Bueno, pues la segunda vez, por lo menos. El 11 de septiembre del 18, antes de la epidemia, se inundaron las casas. Con ese motivo, el Ayuntamiento de Arauzo hizo una solicitud a la Diputación de un reintegro económico que les ayudara a resarcirse de las alteraciones que se provocaron, que provocó la tormenta. Yo encontré una cita del acta de la Diputación en el que se trata el asunto, pero allí no se tomó una decisión todavía y yo no sé si al final Arauzo fue ayudado por la Diputación o no, pero la solicitud de que se les ayudase después de ese tormentón se hizo. Aquí tenemos la Romería del Mercado, subió, la población subió. En Arauzo de Salce y Arauzo de la Torre, que estaban juntos los dos, bajó la población, y en Coruña del Conde, bueno, pues se mantuvo. Y por último, las localidades más pequeñas. Tenemos aquí en Brazacorta, no sé por qué, un subidón impresionante de la población. En Pinilla de los Barruecos bajó, en Quintana Raya bajó, en Hinojar del Rey bajó, en Espinosa de Cervera bajó un poquito, y en Alcoba de la Torre, el pueblo este de Soria, que estuvo el pueblo como tal desapareció, se incorporó al pueblo del lado en 1960 y tantos, ¿no? O sea, pero yo pensaba si físicamente ahora está todavía Alcoba de la Torre o no. Pero bueno, de 450 habitantes que tenía en 1887, pasó a casi una tercera parte en 160 en 1930. Debió seguir bajando y desapareció oficialmente en el año 60 y tanto, 1960 y tanto. Bueno, hemos hablado mucho de muertos y a mí me querría terminar hablando que, bueno, que también hay soluciones. Esto primero es un chiste que publicó el Roto en el periódico después de superada ya la COVID. Entonces dice, las pandemias pasan, los miedos permanecen, y es así, no estamos libres, vendrán más. Otra cosa es que tengamos mecanismos de solución para ellas mejores que los que desde luego tenían en el año 18, que los tenemos ahora. Hasta la próxima. Y esta es la esperanza.
de momento la esperanza la tenemos en las vacunas, ¿no? Y quiero terminar no con cadáveres, sino con prevención de la enfermedad, ¿no? Este ya es un cartel antiguo porque el cartel de este año todavía no le tengo, el cartel de avisos de vacunación de gripe y de COVID. Y este pues que nos afecta a la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? Si tienes 60 años o más, tienes una buena razón para vacunarte frente a gripe y COVID. La vacunación de la gripe, y esto es mi opinión y es de la mayoría, no nos protege totalmente de la gripe, pero aumenta el número de nuestros anticuerpos, de nuestros mecanismos de defensa que tenemos frente a organismos extraños como los virus. Otro problema que tenemos con los mayores de 60 años es que nuestro sistema inmunitario, el sistema que crea las defensas frente a estructuras externas, entre ellas los virus y las bacterias, está deteriorado. Lo mismo que está deteriorado nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestros músculos, y nos vamos adaptando a ello. Por eso las vacunas para los mayores de 65 años se les añade un producto que no ocasiona un riesgo mucho mayor de dar una reacción, sobre todo si es una reacción local, no tiene ninguna trascendencia, pero que aumenta el potencial inmunitario. Se llaman coadyuvantes, ¿no? Las vacunas de las personas mayores nos ponen vacunas de gripe con coadyuvantes, ¿no? Y así nos podremos defender mejor. Y esta es ya mi terminación. Muchas gracias por la asistencia y por la atención prestada.